¿Realmente crees que el motivo para hacerse un tratamiento de ortodoncia es exclusivamente para mejorar la estética? Entonces, este programa va a ser dedicado a ti para poderte demostrar que existen varios factores que demuestran una necesidad imperiosa, una necesidad real para hacerse un tratamiento por motivos no solamente estéticos, sino de salud. Y te voy a dar 5 señales de que necesitas un tratamiento de ortodoncia. Y bueno, vamos a comenzar primero por ver las estadísticas que dicen con respecto a los problemas de apiñamiento dental, que el apiñamiento dental es el amontonamiento de los dientes. Y según la Organización Mundial de la Salud, se considera que los problemas de maloclusiones ocupan el tercer problema de salud bucal, nada más y nada menos que después de la caries, que es el primer problema, y del segundo problema, que son las enfermedades o problemas de las encías. El primero, que es la caries, y el segundo, van muy en relación con los hábitos alimenticios y de higiene. Los problemas de maloclusión van muy en relación con los hábitos, pero además con problemas que no podemos controlar, como la herencia o problemas congénitos. Se presentan heredados de nuestros padres. Los vamos arrastrando. Los otros a lo mejor los podemos prevenir mejorando nuestros hábitos alimenticios. Sin embargo, es muy difícil que nosotros podamos prevenir, por ejemplo, el apiñamiento, porque eso básicamente es heredado. Vamos a comenzar con la señal número 1, que es realmente un caos el apiñamiento. Se genera después de que los dientes están todos amontonados, pareciera que están de fiesta, no caben en el espacio que les correspondería. Y estamos viendo un paciente que al llegar a la consulta, pues incluso tenía un diente en doble fila. Este lateral, incisivo lateral, debe de estar aquí adelante, pero pues no tiene el espacio. Entonces, pues está estacionado acá en doble fila, por detrás. A este amontonamiento, a esta fiesta, le llamamos apiñamiento. Cuando nosotros vemos esto, es una indicación realmente visible. No lo podemos controlar y sí genera hasta cierto punto un problema no solamente estético, sino de salud. Por eso te invito a que te quedes durante este video para que puedan ir relacionando y a ver si te sientes identificado. Este es el antes y este es el después, donde nosotros obviamente tuvimos que sacrificar algunos dientes para que en lugar de tener 28 dientes empalmados, encimados, pudiera existir una armonía y poder mejorar el autoestima del paciente. En realidad aquí yo no me explico cómo pueden cepillarse, porque existen recovecos y hay áreas donde el cepillo dental no puede ni siquiera entrar. La segunda señal es muy importante, lo podemos ver porque también es evidente. Es un engranaje defectuoso. Incluso es tan importante que yo he tenido aquí programas que he subido a manera de videos en mi canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban, que no se pierdan toda esta información. Y este engranaje es realmente cómo enganchan los dientes de arriba, cómo nosotros llamamos interdigitación. Es como una maquinaria de reloj donde debe de tener un engranaje muy preciso, como si fuera un reloj suizo, y al momento de que caen los dientes de arriba deben de caer en un espacio muy preciso de los dientes de abajo. Cuando hay una alteración de este engranaje preciso, entonces ya no hay una armonía y tenemos un problema. ¿Cuál es? Bueno, pues un engranaje defectuoso y la mordida pues no va a encajar correctamente y va a haber una maloclusión. Este, por ejemplo, es un video donde explico exclusivamente las maloclusiones. Aquí en México se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 2007 un estudio y de 675 adolescentes a los cuales se examinó, descubrieron que el 96.4% necesitaba ortodoncia. Esto es exclusivamente, pues la UNAM está ubicada en la Ciudad de México, en el Estado de México, por lo tanto, pues puede haber variaciones aquí mismo en el país, en Yucatán o aquí en Durango, porque con nuestros aspectos raciales, étnicos, culturales, son diferentes y por lo tanto nuestra estatura, color de la piel puede cambiar un poco.
¿Por qué? Porque pues son cuestiones étnicas, heredamos de ciertas regiones. Lo cierto es, y no lo podemos negar, que aunque somos mexicanos y somos mestizos, los que viven en el sur del país y los que vivimos en el norte, de cualquier forma, nuestro aspecto es un poco diferente, nuestro promedio de estatura es diferente y por lo tanto las maloclusiones y el promedio son diferentes. Entonces, pero en este estudio nos podemos dar una idea que sirva como base que bueno, se hicieron una división y ahorita les voy a explicar las clases 1, que son cuando engranan bien los dientes, pero simplemente hay apiñamiento, mordidas abiertas, pero el engranaje está bien, constituye la mayoría de los problemas, que son del 69%, poquito más del 69%, hasta poquito más del 76%. Las clases 2, que es cuando está muy pequeña la mandíbula o muy grande la maxila, o una combinación de ambas, constituye el segundo problema, que es el 13.5%, y las clase 3, que es cuando el paciente es como prógnata, cuando el paciente tiene la mordida invertida, cuando tiene un crecimiento excesivo de la mandíbula, constituye aproximadamente el 10%. Estas estadísticas obviamente no sirven para Colombia, no sirven para Perú. ¿Por qué? Porque como les dije, hay variaciones por localidad. No es necesariamente lo que sucede en Argentina va a suceder en México. Y no lo que suceda en Yucatán o en Oaxaca va a suceder aquí en la ciudad de Durango, donde nos encontramos nosotros. Tengo también un video de lo que es la clase 2, que es un problema pues realmente donde se ve el perfil, vean el tipo de perfil que tienen los pacientes de clase 2, división 1, donde tienen como una carita como de huevo, la mandíbula se encuentra atrás, los labios están prominentes, cómo ensamblan los dientes, porque es cuestión de ver no solamente la mordida, también tenemos que ver el perfil, y entonces hay ciertas características y patrones que, bueno, los explico a profundidad en cada uno de estos videos, donde hablo de la maloclusión clase 2, hablo de la maloclusión también clase 2, pero la división 2, y hablo también de las maloclusiones clase 3, que son características como por ejemplo una mordida cruzada, anterior y posterior, un perfil como de brujita, donde la mandíbula está muy hacia afuera, pues lo que es la maxila se encuentra muy adentro, muy hundido, entonces hacen como una concavidad en el tercio inferior y bueno, pues estos son ciertas características y patrones. Con respecto a lo que son las maloclusiones, hay ciertas características y vamos a ver características muy individualizadas, como por ejemplo la sobremordida vertical. ¿Qué tanto cubren los dientes de arriba a los dientes de abajo? Estos dos centrales están muy hacia abajo, de tal manera que aquí, ¿dónde están los dientes de abajo? Los dientes de arriba están cubriendo por completo el 100%. A esto le llamamos mordida cerrada o profunda. Aquí ni siquiera se ve como si no tuviera los incisivos centrales inferiores. Es un problema de sobremordida vertical, ahora en sentido horizontal, donde los dientes de arriba tenemos que ver qué tanto sobrepasan a los de abajo. Normalmente los dientes de arriba deben de sobrepasar un poquito, 1 milímetro, deben de estar al frente, pero ahí luego. Pero ¿qué pasa si en lugar de estar ahí luego, los dientes de arriba están por acá por adelante? Yo, y a manera de broma, y bueno, pues yo les agradezco mucho a mis pacientes que a veces aguantan un poco mi sentido del humor, que es a lo mejor un humor negro, siempre les digo, oye, tienes ahí como un tejabán, yo creo que si llueve no te mojas los zapatos. ¿Por qué? Porque tienen los dientes de arriba así tan hacia afuera que pues en realidad no les alcanza a llegar el agua a los dientes de abajo y a veces yo creo que ni a los zapatos, ¿verdad? Ahí tienen su salpicadera. Entonces este es un grave problema que las personas a veces, aunque tengan sus dientes derechos y parejos, los dientes de arriba y derechos y parejos, los dientes de abajo, si están muy hacia adelante, entonces es un problema de maloclusión y se llama clase 2 y es una sobremordida horizontal aumentada. Independientemente de que, bueno, pues la paciente tiene un apiñamiento y es una problemática en este caso muy severa porque es más de 1 centímetro. La distancia de los dientes de abajo que están aquí escondidos hacia los dientes de enfrente es más de 1 centímetro. La sobremordida horizontal debe de ser inmediatamente los dientes de arriba un poquito de los dientes adelantado
luego, para que los dientes de abajo puedan tener como una desoclusión, puedan apoyarse en la parte interna o la parte de atrás de los dientes de arriba. Yo le digo que es como pues una manera donde se deslizan como un riel, como si fuera un riel, para que los dientes de abajo hagan estos movimientos de desoclusión que nosotros le llamamos. En este caso, la sobremordida vertical, que ya les mencioné, que es cuando los dientes de arriba está cubriendo los dientes de abajo, pero ¿qué tanto? Pues a lo mejor un 90%, porque al final de cuentas aquí estamos viendo un poquito el diente de abajo. Se les hace un tratamiento de ortodoncia para que el paciente tenga muy bien su oclusión y pueda realizar los movimientos sin que se vayan a deteriorar los dientes, porque cuando no se realizan, entonces los dientes se empiezan a desgastar de forma dispareja, no de una forma equilibrada. Es como cuando nosotros caminamos, siempre tendemos a desgastar el calzado de alguna parte muy en específico. Hay quien camina con el pie así, hay quien camina como de puntitas, hay quien camina más recargado hacia una parte, hay quien camina más, pues es igual, nosotros masticamos y al momento de que apoyamos los dientes, pues entonces no sufren un desgaste fisiológico natural, a veces incluso sufren un desgaste pues más allá de lo que se considera natural y biológicamente aceptable. Esta también es de la sobremordida vertical, pero les quise poner un antes y un después, donde sí efectivamente, aparte de un poco de apiñamiento, de que miren, vean el nivel donde está este canino, que está diferente de acá del nivel, pero estamos viendo un caso terminado, es decir, aquí está el inicio, aquí está donde estoy levantando la mordida para enderezar los dientes, y no nada más enderezarlos, alinearlos y tener una buena oclusión, y aquí ya está al final donde fíjense bien, al momento de que le quito los brackets, pues ya podemos ver los dientes de abajo, ya los podemos conocer en realidad porque estaban escondidos. Lo contrario es la mordida abierta, que es cuando los dientes pues topan en la parte de atrás y queda suspendido esto. ¿Cuál es el problema de no arreglar estos pacientes? Pues miren, la verdad es de que es muy difícil comer así. Y son pacientes que normalmente están asociados a problemáticas de respiración bucal u oral, o sea, es decir, no respiran por su nariz, sino que están todo el tiempo con la boca abierta. Y al momento de que están mucho tiempo con la boca abierta y no pueden cerrar su boca, tienen una incompetencia labial y se quedan a medio cerrar su boca, independientemente y sin querer ser cruel y de dar el aspecto de tener un coeficiente intelectual más disminuido. Además, les entran una cantidad de bacterias que hacen que se enfermen de las vías respiratorias, es decir, siempre van a tener gripa, siempre van a estar tosiendo, pero además de eso se acumula todos los microorganismos, bacterias, virus alrededor de las encías y hasta la coloración de su encía es diferente. Su encía normalmente está más roja y a veces hasta se les forman unas placas ahí. Este paciente también, bueno, hay que hacerle una limpieza. Si llegó, obviamente se le indicó hacerle una profilaxis, una odontosexis, como se llama también. Pero aquí lo que quiero darte a entender es la problemática de las mordidas abiertas. La mordida cruzada, que puede ser anterior, y aquí esto no corresponde con esto más bien es como una mordida cruzada posterior, donde aquí quiero ver que los dientes de arriba sí están por delante, los centrales, laterales de este lado, de su pantalla del lado derecho, pero aquí del lado izquierdo de su pantalla, del derecho del paciente, este diente está un poquito por detrás y el canino también está por detrás. Entonces, hay mordida cruzada anterior solamente de estos dos dientes y si lo vemos lateralmente o una vista, pues digamos de la mordida posterior, si hay cualquiera de estos dientes en mordida cruzada, lo que sucede es que la mandíbula para ajustar la oclusión y acomodarse normalmente tiende a irse hacia los lados. Entonces, si el paciente que es un adolescente crece con esas desviaciones que nosotros les llamamos shift mandibular, entonces se va a desarrollar y va a crecer más hacia un lado y va a ser asimétrico. Entonces va a tener un problema de mordida, un problema de oclusión, un problema articular, porque generalmente generan problemas en lo que es la articulación temporomandibular, que ahorita te voy a explicar. La mordida cruzada anterior, en este caso, si se fijan, es muy notoria.
Si ustedes han visto algunas razas de perros, creo que los perros bulldog, yo no soy muy conocedor de eso, pero siempre los pintan con las mandíbulas hacia afuera. Y entonces los dientes de abajo están por delante. Es como si se hubieran salido de su carril los dientes. Entonces, pues en realidad ni la masticación va a estar bien, no vas a poder comer a gusto y vas a tener un problema de salud evidentemente. Lo triste es que este tipo de problemas son degenerativos, son cada vez más severos, es decir, si no se corrigen, lo que inicia con un pequeñito problema que a lo mejor pareciera que no va a tener una repercusión, con el paso del tiempo se va a acelerar el desgaste de tu boca, se va a acelerar los problemas de salud y se va incrementando. Entonces, a veces llegas a tener problemas severos a los 35 años, a los 28, que es cosa muy triste, ¿verdad? Que una persona joven tenga o desarrolle problemas porque esto es degenerativo. Entonces, este es el mismo paciente antes y después de que le descrucé la mordida. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Debe de enseñar esta cantidad de dientes y los dientes de arriba deben de estar por delante. Cuando tú no corriges los problemas, se te puede desarrollar algo que a lo mejor visualmente no lo ves y tú no lo relacionas. Pero hay una serie de problemas donde, bueno, yo ya he tenido también un programa donde he hablado de problemas de la articulación temporomandibular y todo el programa ha sido donde desarrollo y justifico por qué, cómo debe de ser del lado izquierdo, cómo debe de morder del lado derecho, los problemas que hay, la auscultación, la solución de los problemas, pero yo aquí simplemente te voy a mencionar que el hecho de que cuando tú abras la boca y cierres la boca y si te truena muy seguido, así como que me dicen, me truena la mandíbula, tú al abrir la boca, mira, si te colocas un dedo, el dedo meñique, aquí en el oído, en la oreja, y abres y cierras, vas a sentir como esto que está muy cerca del oído truena o como que se sale de su lugar. Entonces, si te genera dolor, sobre todo el dolor aquí en esta parte, alrededor del oído, si te truena mucho, si te duele la cabeza, cuando amaneces adolorido, incluso los músculos del cuello, de la espalda, si en la noche no descansas, probablemente son tus dientes. ¿Qué hay esos clics? Incluso hay quien hasta llega a manifestar problemas en el oído y va a checarse con un otorrinolaringólogo. Todos los otorrinolaringólogos ya saben que cuando existe algún problema lo remiten generalmente con un dentista, pero no debe de ser con cualquier dentista. Los problemas de maloclusión deben de ser con el ortodoncista. ¿Por qué? Porque normalmente, aunque esto se puede tratar con una férula o una guarda oclusal, la guarda oclusal yo lo asocio a tener unos lentes, entonces si yo no veo, me pongo los lentes, pero existe la opción, por ejemplo, de a lo mejor me puedo operar, hacerme una cirugía y ya evitar traer los lentes. Entonces esa es la solución del problema, la cirugía. Pero la otra solución, que no es una solución, simplemente voy a estar teniendo que ser dependiente de los lentes. Y es igual, si tú no solucionas tu problema, vas a ser dependiente del guarda, por el acomodo de la mandíbula que no estás mordiendo de una forma adecuada. La señal número 4 ya no es tan visible. A algunas personas no les molesta tener estos pequeños espacios. Por ejemplo, él es un paciente que nada más tenía esta separación, hay quienes lo cubren, se ponen ahí un postizo, una carilla, que a mí en realidad, pues bueno, son tratamientos alternativos. Yo soy ortodoncista, a mí no me gustaría que me cerraran con una carilla. ¿Por qué? Porque la carilla no deja de ser un agregado, es algo que no pertenece a mi cuerpo, y cuando a mí, si me hacen un tratamiento de ortodoncia, me quitan los brackets, pues me van a quedar mis dientes naturalitos, así como son.
sin tener yo que cargar con unas carillas, porque ya una vez que cargue con unas carillas, ya esos dientes están condenados. En el futuro a lo mejor voy a necesitar cambiarme la carilla, ya el trabajo se va haciendo más grande, y un hoyito chiquito, como los hoyos de la ciudad, que comienzan con un hoyito chiquito y le vamos rascando y se hace un hoyote y llueve y se hace más grande y más grande y más grande. Entonces a mí en realidad me gusta lo natural. En estos espacios pues se filtra el aire. Es muy difícil, por ejemplo, emitir palabras que tengan las S y las T. Es por eso que artistas como Luis Miguel, pues a veces cesean o hablan así. ¿Por qué? Porque pues se les filtra o se les escapa el aire. Entonces es difícil poder tener el control. Por ejemplo, este es un paciente al cual le cerramos los espacios, también es más higiénico, no se queda el alimento. Vean ustedes aquí en estos pequeños espacios cómo atrapa la comida, se inflaman las encías, vean ustedes. ¿Por qué? Porque los dientes están chuecos y no alcanzan a cepillarse bien los pacientes. Problemas al hablar, que sí son ciertos riesgos característicos y puede haber un efecto dominó donde los dientes, al ver que hay un espacio, pues empiezan a recargar así muy conchudamente, como decimos en México, desgastes de forma desigual porque los dientes no engranan bien. Este problema pues es progresivo, es silencioso y a veces tus desgastes hacen que te veas más grande de edad, está envejecida tu mordida. Este es un paciente, vean, se le cerró los espacios, pero además es el mismo paciente que les mostré que estaba todo pues con su oclusión desgastado, pues aquí también estaban desgastados, pero le cerramos los espacios de forma natural y tratamos de compensarle para que no traiga una prótesis. ¿Cuáles son las consecuencias de no pues arreglarse los dientes y seguir? Pues bueno, va a haber una alteración en la masticación y en la fonación, en la forma como hablas, además de se va a dificultar la higiene y va a haber una pérdida del esmalte por el desgaste. Esto va a ocasionar que tus dientes están sensibles, sobre todo primero con lo frío y después con el calor. Hay riesgo de que se te fracturen los dientes, un envejecimiento prematuro de la sonrisa por además desgastes desiguales. Eso sin hablar tu autoestima y la cuestión estética. Yo te invito aquí a que te suscribas una vez más a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Te espero la próxima semana.